بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él, nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego, del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado excepto Allah, únicos y asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha criado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, respeten los lazos familiares, Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Entonces, cada vez más estamos cerca del mes de Ramadán, que es caracterizado por ser el mes en que fue revelado el Corán. Y no solo el Corán, sino también las otras escrituras. Allah dice en el Corán: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía y criterio, como guía para la humanidad. Como guía para la humanidad. Imagínense, como habíamos visto en clases anteriores, que la humanidad no tiene una guía. Solo vive y no sabe hacia o por dónde ir. O no sabe, no sabe cuál es el propósito que tiene que conseguir y lograr en esta vida. Imagínense la perdición en que estaríamos si no hubiéramos tenido una guía como el Corán, que es la palabra de Dios. Entonces, alhamdulillah, es una gran gracia de Dios, es una gran gracia, es un gran favor de Dios sobre nosotros el tener una guía, el darnos y revelar al profeta Muhammad y luego él transmitir a nosotros esa revelación, esa guía, esas reglas, esas normas, esa claridad de la vida, ¿no? Y de lo que tiene que hacer el ser humano en su vida. De lo que tiene que hacer el ser humano en su vida. Y también el mes de Ramadán es caracterizado por ser el mes del ayuno en el Islam. Ya que el mes de Ramadán es ya que el ayuno del mes de Ramadán es el cuarto pilar del Islam. Es uno de los pilares del Islam. Entonces el musulmán está poniendo en práctica uno de los pilares del Islam, uno de los pilares de su religión en este mes. Eso debemos ser conscientes de esto. Entonces Dios dice en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Creyentes,
Se los ha prescrito el ayuno, al igual a los que les precedieron, para que así alcancen la piedad, para que así alcancen el temor devocional de Dios. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que tiene que ser el objetivo o lo que viene detrás del ayuno. Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que trabajar para lograr, es el alcanzar el temor devocional detrás del ayuno. ¿Ya? Entonces, el ayuno del mes de Ramadán es educación para el alma, es enseñanza para el ser humano. Entonces, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar este mes de Ramadán como mencionaré en adelante, ya, para poder terminar el mes de Ramadán y logrando el propósito de este mes. Y logrando el propósito de este mes y no perderlo. No perderlo porque es una gran oportunidad. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él siempre enseñaba a los musulmanes que el mes de Ramadán es una gran oportunidad. Y nos dice y nos enseña que tenemos que alegrarnos. Tenemos que alegrarnos por la llegada del mes de Ramadán. Y no solo esto, sino estar pidiendo a Dios un tiempo antes del mes de Ramadán para que nos permita ayunar el mes de Ramadán. De hecho, los compañeros del profeta Muhammad, que le pasé con él, tenían la costumbre de pedir a Dios que les alcanzara el mes de Ramadán para ayunarlo y aprovecharlo 6 meses antes. 6 meses antes del mes de Ramadán. Imagínense esa gente que el profeta Muhammad, que la paz con él, la educó y la enseñó. O sea, miren cómo valoran las cosas, que sí tienen valor verdaderamente. Entonces, miren, y después del mes de Ramadán también, después de ayunarlo, piden a Dios 6 meses después que aceptara su ayuno. Que aceptara su ayuno, que aceptara las buenas acciones que han realizado durante el mes de Ramadán. Y esto nos enseña, hermanos y hermanas, algo muy importante, que es, primero, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, porque nuestro poder está bajo el poder de Dios. Nuestro poder está bajo el poder, el poder de Dios. Y tenemos que pedir, y si Dios no nos permite hacer buenas acciones, entonces no podemos hacer. Porque Él es quien nos ha creado. Él es quien nos ha dado el oído, la vista, el habla y todas las facultades que tenemos para hacer cualquier actividad que deseamos hacer. Entonces a Él pedimos que nos permita, que nos ayude, que nos dé salud, que nos cure, que nos sane para tener energía, para tener fortaleza, para poder llevar a cabo el ayuno y pasar el mes de Ramadán haciendo buenas acciones, para pasar el mes de Ramadán y aprovecharlo para purificarnos del mal que hay dentro de nosotros, purificarnos de las malas costumbres, purificarnos de los malos hábitos, purificarnos de todo el mal en general y acudir y aprender el bien, aprender a tener buenos hábitos, buenas costumbres, buenas acciones y seguir con todo esto durante todo el año. Durante todo el año. Y por el otro lado, nos enseñan los compañeros del profeta Muhammad con ese hecho, que después, cuando Dios nos permite hacer buenas acciones y las hacemos, tenemos que pedir nuevamente a Dios que las acepte. ¿Ya? Que las acepte, porque Él es el que acepta las obras y las rechaza. Entonces, y esto debemos aplicarlo no solo en el ayuno del mes de Ramadán, sino en todas nuestras acciones. Por eso los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre pedían a Dios la facilidad.
de conseguir algo, aunque sea, aunque sea algo sencillo, muy sencillo, ¿no? Uno, por ejemplo, está saliendo o va a salir para comprar sal, supongamos, ¿no? Y pide a Dios, ya Allah, por favor, Dios mío, facilítame la compra de sal. O sea, aunque es algo sencillo, aunque es algo que vale, por ejemplo, un sol, aunque es algo que se puede conseguir en cualquier tienda, igual hay que pedir a Dios. Y sí, nos pasa varias veces que algo sencillo, que algo tiene poco valor, y lo buscamos y lo buscamos y lo buscamos y no lo conseguimos. A veces pagamos más o, por ejemplo, nos cuesta más comprar algo, digamos, nos cuesta más dinero para comprar algo que vale poco. Entonces, los compañeros del profeta Muhammad, que eran los alumnos que eran sus alumnos, pues, siempre estaban relacionados con Dios. O sea, todo asunto en su vida, pues lo relacionaban, lo vinculaban con Dios. Quieren hacer algo, piden a Dios. Quieren, por ejemplo, comprar algo, lo consultan a Dios. Quieren vender algo, lo consultan a Dios y piden a Dios que que Él se encargue de, que Él les escoja, que Él escoja lo bueno para ellos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a nosotros nos falta. A lo que nos falta a nosotros es esto. O sea, nos hemos alejado de Dios debido, sí, a la vida mundana, al cambio que se hace cada día en esta vida, en este mundo, también al sistema mundial, por ejemplo, o mejor dicho, al orden mundial, que cada vez nos enseña que tenemos que preocuparnos por lo mundano, por nuestra comida, por el dinero, ¿ya? Y pues no tiene que ser así. El Islam nos enseña que hay que, trabajar por esta vida y también trabajar por la otra. Y nos enseña que esta vida tiene un goce temporal, por ejemplo, es un breve, que la vida mundana o que lo mundano es un breve goce, es entretenimiento, es pasajero, es temporal, pero lo de la otra vida es lo eterno, ¿ya? Es lo que queda, es lo que nunca termina, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos tener como ellos. Eso es lo que tenemos que pensar también. Eso es lo que por eso tenemos que preocuparnos, ¿no? Entonces, el mes de Ramadán es una oportunidad para ver lo que nos falta, ¿no? de valores, de buenos modales, de religión, de buenas acciones, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso el Islam encontramos muchos textos, tanto en el Corán como en la Sunna del profeta Muhammad sallam, que insisten mucho en aprovechar el mes de Ramadán, porque es una oportunidad que tal vez no se dé en los próximos años. Y quién sabe, ¿no? Entonces, el mes de Ramadán es un mes lleno de grandes oportunidades que tenemos que aprovechar. También el mes de Ramadán es un mes de bendición, de perdón, de misericordia, ¿ya? Y también es un mes en que Dios nos abre las puertas del paraíso, cierra las puertas del infierno y también encadena a los satanases, a los grandes satanases y a los grandes demonios,
¿ya? O sea, lo que significa que el mal se disminuye, ¿no? Que el mal se disminuye, entonces hay más oportunidad para hacer buenas acciones, para hacer el bien, y hay menos oportunidad para cometer pecados y también hacer el mal, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos y por eso tenemos que aprovechar el mes de Ramadán, haciendo buenas acciones, ¿no? Y por eso siempre hablamos de que tenemos que prepararnos antes de la llegada del mes de Ramadán. ¿Por qué? Para aprovecharlo tal como debe ser. Y desde ahora tenemos que ir preparándonos, haciendo nuestros planes, también, por ejemplo, y hay que apuntar, hay que pasar al escrito nuestro plan, no solo dejarlo en la mente, sino hay que pasarlo digamos, al escrito, y también hay que comenzar a practicarlo desde ahora, para ver o sea, qué errores cometemos antes del mes de Ramadán. Es como, por ejemplo, aquellos corredores que tienen una competición, entonces se preparan antes de la fecha de la competición. Aquel que tiene, por ejemplo, un concurso, también se prepara antes de la fecha del concurso, ¿ya? Y también se examina, y para ver cómo está, para ver cómo es su estado, ¿ya? Si está preparado o le falta, o eso es lo que tenemos que trabajar en estos 10 días que nos quedan para el mes de Ramadán, hermanos y hermanas. ¿Ya? Inshallah, cada uno de nosotros o sea, comienza a pensar, y todo lo que piensa pues lo pasa al escrito, ¿no? De lo que desea hacer en el mes de Ramadán. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿ya? Primeramente es arrepentirnos de las malas acciones que cometemos. Todos somos pecadores, tal como dijo el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Todo hijo de Adán es un pecador, pero no es un pecador normal, sino es un pecador frecuente. O sea, que siempre que cometemos muchos errores, no es que cometemos uno o dos o unos, sino muchos. ¿Por qué? En árabe dijo, "Kullu ibni Adam khata", ¿no? O sea, que es un pecador con exageración. O sea, es decir, mucho, que es demasiado pecador. O que es un pecador frecuente. O sea, que cometemos muchos errores o sea, todos los días, ¿ya? Entonces, todo hijo de Adán es un pecador, pero los mejores son aquellos que se arrepienten. Son aquellos que se arrepienten, es decir, toma la decisión de ya dejar de cometer pecados, de abandonar el mal, las malas acciones, los malos hábitos, las malas costumbres, y también o sea, de hacer buenas acciones y tratar de cambiar nuestra actitud, de cambiar nuestra actitud y nuestra manera de vivir y de ser. Entonces, eso es muy importante, porque no podemos comenzar un nuevo modo de vida sin tomar una decisión de borrar y abandonar y dejar el antiguo orden o el antiguo modo de vida en que vivimos, o el actual, o sea, me refiero al mal, ¿no? Que tenemos en el modo de vida que tenemos o en que vivimos. Entonces, es arrepentirnos. Y arrepentirnos, o sea, el arrepentimiento implica una sensación de lamentación, de arrepentimiento, que no debería cometer tal pecado, o que ojalá no hubiera cometido ese pecado, ¿no? Así pensamos. Eso es una sensación de que digo, ojalá no hubiera hecho tal pecado. Entonces debemos tener esa sensación, ¿no? de lamentación, ¿ya? Y de también autocrítica. Autocrítica es muy importante. Y tomar la decisión de no volver a cometerlo. Y el arrepentimiento, también debemos seguir algunas pausas y algunas normas para evitar caer de nuevo en el pecado.
Por eso, siempre tener un plan es importante, o sea, nos limita nuestras acciones, ¿ya? Y también nos las organiza, y nos organizamos. Y así no dejamos que el tiempo libre nos guíe o que la banalidad o también bueno, pero cuando sabemos qué es lo que vamos a hacer durante nuestro día, pues no damos oportunidad al tiempo libre, al demonio o a los malos hábitos, ¿ya? Después de tomar esa decisión y hacer un plan, hay que también pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, hay que pedir frecuentemente perdón a Dios y hay que hacer buenas acciones para cubrir las malas acciones que hemos cometido. Y después tenemos que suplicar a Dios que nos permita alcanzar el ayuno del mes de Ramadán, que nos alcance la llegada o que nos alcance el mes de Ramadán para ayunarlo y aprovecharlo, como habíamos explicado. Y tenemos, como había mencionado, tenemos que poner en práctica nuestro plan que queremos hacer para el mes de Ramadán desde ahora, ¿no? Para ver qué errores cometemos, qué es lo que nos falta, en qué hemos, por ejemplo, faltado, etc. Para que así, antes que llegue el mes de Ramadán, pues ya estamos listos, sabemos los errores que hemos cometido en la práctica de nuestro plan y sabemos cómo evitarlos, etc. Entonces, y así podemos comenzar el mes de Ramadán con una energía, con fortaleza, con una planificación clara, ¿ya? Y también sabemos qué es lo que vamos a hacer durante el mes de Ramadán, ¿ya? Entonces, con eso pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos ayude para hacer todo esto, lo que habíamos mencionado, y que nos alcance, que nos permita el ayuno del mes de Ramadán y que nos ayude para aprovecharlo tal como debe ser. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.